sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Vaya un cordial saludo a los prisioneros políticos, militares, policías y civiles y a sus respectivas familias en toda Latinoamérica y en especial a los... aparentemente hubo una caída en mi llamada. Les decía que les mandaba saludos a todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles y a sus respectivas familias en toda Latinoamérica y en especial a los nuestros que se encuentran en territorio nacional, pero también a los compatriotas que están detenidos en territorio argentino y chileno. Saludos también para el equipo de TPC. Y quien les habla, Isabel Silva García, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @Radio TPC, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí buscan el icono de Skype. Al hacer clic allí se abre una ventana que pide autorización y al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. Hoy tengo el honor de contar con un invitado de lujo. Es el señor Teniente Coronel Eduardo Radaeli, un prisionero político víctima del pisoteo sistemático de nuestra Constitución por parte de gobernantes socialistas, los cuales son miembros integrantes del Foro de San Pablo. Pero no solo eso, sino que es además el mismo tipo de gobierno que asumió ayer y el mismo presidente que estaba era el que estaba de presidente, era Tabaré Vázquez en el momento que sucedieron esas cosas. Y el teniente coronel Eduardo Radaeli es uno de los 3 militares que fueron extraditados en Chile. Bueno, hagamos un poco de memoria. Ayer fue el cambio de mando en nuestro país. Ayer asumió por segunda vez como presidente de la República el señor Tabaré Vázquez, que a su vez es el tercer periodo de gobierno de corte marxista que soporta nuestra querida República. Tabaré Vázquez es el mismo que fue intendente de Montevideo a partir de 1990. El 24 de agosto de 1994 fue el episodio del Hospital Filtro, donde se encontraban 3 vascos etarras que iban a ser extraditados a España por estar acusados de ser terroristas del grupo ETA. En ese momento Vázquez no solo se manifestó en contra de las extradiciones, argumentando que la ley de nuestro país no apoyaba las extradiciones, sino que además se hizo presente en el lugar de los hechos y fue a apoyar a los 3 etarras. Y todos sabemos cuáles son las costumbres que tienen los integrantes de la ETA, ¿verdad? Bueno, pero cuando Chile pidió la extradición de los 3 militares nuestros, entre ellos 2 que estaban en actividad, Vázquez, que era el presidente de la República, no solo no impidió la extradición, sino que lo vio bien de que los mandaran para allá. Debemos tener memoria con el doble discurso de los políticos y es conveniente tener esa memoria en los discursos cuando escuchamos los discursos de absolutamente todos los políticos y de los personajes con delirios de políticos, sean del partido que sean y de la tendencia que sean. Sus lindas palabras encandilan al votante y apuñalan por la espalda. Uno de esos militares, justamente de los 2 que estaban en actividad en el momento de la extradición, es nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Isabel. Bueno, el honor es mío de poder estar en esta radio tan prestigiosa y poder, bueno, conversar con todos ustedes y, bueno, poder contestar tus preguntas. Bueno, antes que nada te voy a leer lo que te mandó de saludos el capitán de navío Fernando Patrón cuando supo que eras el invitado de hoy. Bien. Leo textual el mensaje. Dice: estimada Isabel, por favor envíale mis saludos, un abrazo y el grato recuerdo de haber compartido destino en el hospital militar. Y mis felicitaciones por su querido Wanders. Gracias, abrazo, Fernando Patrón. Bueno, una alegría, Isabel, una alegría. Sí, un gran camarada, el capitán de navío Patrón. Prestamos servicio, sí, en el hospital militar, hicimos un, un buen servicio. Y bueno, y lo mismo, le mando un fuerte abrazo y bueno, y muchísimas gracias por el saludo. Con seguridad está escuchando. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, Eduardo, contanos un poco cómo era tu vida antes de que te llegara la decisión que tomó no sé si la justicia, el gobierno, no sé bien quién fue que tomó la decisión de que fueran extraditados los tres, ¿no? Bien. Bueno, para iniciar un poco esta conversación, digo, y hacer un poco de recuerdo, esto comienza con las primeras citaciones de la justicia uruguaya, ¿verdad? Allá Sí. por junio de 1993, o sea que ya llevamos casi 22 años eh, Mm, en este trance, eh, por un hecho que había ocurrido el año anterior, eh, cuando yo le proporciono mi casa de Parque del Plata al chileno Eugenio Berríos, que él está un fin de semana en esa casa, mm, y seguro que después, durante la lectura de todo el expediente, fuimos sabiendo varias cosas más, ¿verdad? De la personalidad de claro, esta persona, pero en ese momento nosotros desconocíamos quién era, esto fue a solicitud de unos amigos de Casella que estaban aquí en Chile, y bueno, se proporcionó esa casa porque él tenía que pasar un fin de semana ya en Uruguay, y mm, después ocurrió lo que ocurrió, en ningún momento, por supuesto que en ningún momento esta persona estuvo secuestrada. Este, Esto sale a raíz de una carta anónima que lanzan a diferentes lugares de la prensa y a parlamentarios, tres policías que estaban en actividad en ese momento, mm, prestando servicios en la jefatura de policía de Canelones. Yo sé los nombres, obviamente, que ya sé quiénes son, porque además en un libro de reciente aparición aparecieron los nombres de ellos, mm, que habían hecho esa carta anónima. No viene el caso, digo, nombrarlos en este momento, claro, pero evidentemente, digo, en esa carta mienten deliberadamente, colocan mm, hechos que nunca sucedieron, que repito, mienten deliberadamente, tergiversando todos los hechos. Este, y bueno, y es una carta anónima que publican tres oficiales de la policía en actividad. O sea, es un hecho, eh, podríamos tildarlo de grave, ¿verdad? De claro, grave por el lugar que ocupaban ellos. Y después lo tildo de cobarde porque si ellos hubieran tenido eran policías y si hubieran tenido los elementos necesarios para hacer la denuncia que tenían que hacer, lo hubieran hecho por los canales correspondientes y no lanzar una carta anónima, ¿verdad? claro. Este, en los medios de prensa o en los ámbitos legislativos. Pero bueno, pero esa ya es otra historia. Entonces, bueno, comenzamos, nos citan, yo me encontraba en Mozambique cuando esta citación de la justicia, tuve que volver de la misión de Mozambique Mm, a declarar a la justicia eh, ordinaria, ¿verdad? Este, Antes que eso, tuvimos una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa Nacional y también fuimos sometidos a la justicia militar. O sea, claro, cumplimos con absolutamente todos los ámbitos que podían ocupar el tema. Justicia civil, justicia militar,
una investigación administrativa en la órbita del Ministerio de Defensa, y hasta se nos hizo un tribunal de honor a Casella y a mí. O sea que pasamos por todas las instancias que teníamos que pasar. Y bueno, lo que sí es bueno recordar que esa investigación de la justicia penal duró 13 años. Durante esos 13 años estuvimos desfilando por varios juzgados, tanto por el tema de la investigación en sí del caso, como por el tema de la extradición. Claro. Y bueno, y ahí pasaron 5 jueces y 5 fiscales, de todos los colores de pelo posibles, ¿verdad? Entonces acá Sí, en sí. ningún momento se nos puede decir a nosotros de que evadimos la justicia o que no, que la justicia no nos pudo tomar declaraciones o que nos amparamos en la ley de caducidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasamos 13 años desfilando por los juzgados. Y bueno, cuando se abre una instancia judicial aquí en Chile, eh, el juez de la causa, que es el juez Alejandro Madrid, solicita la extradición nuestra. En el año 2002, que nos procesan acá en Chile, y ya inmediatamente solicitan la extradición, y esta se viene a dar en el 18 de abril del año 2006. A ver, todo el tema del expediente y el proceso en sí de la extradición, estuvo viciado también de serias irregularidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, me acuerdo que nuestro abogado, el doctor Amadeo Tati, presentó varias quejas de acuerdo a los informes que mandaba la justicia chilena hacia Uruguay, diciéndole que no eran exactas las pruebas, de que los informes eran inexactos, de que estaban cambiadas las cosas, de que había testigos falsos, de que había testigos que mentían. Recuerdo, por ejemplo, un caso muy patético fue porque decían que una persona de apellido Casella entraba y salía de Uruguay a Chile, ¿verdad? Y que había hecho varias entradas. Y ese tema en particular sirvió para que el fiscal, Bayac, determinara de que sí, que bueno, que si Casella había entrado y salido tantas veces de Chile, eso era una presunción de que podían haber habido una asociación ilícita y que podía haber esas operaciones. Resulta que esa persona, cuando mandan la cédula de identidad, no era Casella. Sí. Entonces se lo hicimos ver al juez del momento, Sí. y dijo que solamente, bueno, que eso era un tema técnico, que no importaba tanto, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. ya podemos decir que esto arranca con serias irregularidades, ¿no? Y ahora, y si vamos al tema, nos metemos dentro del tema del tratado de extradición en sí, no se cumplió nunca eso, porque el tratado de extradición entre Chile y Uruguay, primero que es un tratado de 1897, muy viejo, Claro. y, y esto va a servir para después poder hablar un poco de cuál es la violación del tratado de extradición que hubo hace un año atrás. Sí. Y bueno, el tratado de extradición específicamente dice que no se puede dar la extradición si los delitos ya fueron investigados en uno de los dos países, y obviamente que habían sido investigados en Uruguay, ¿verdad? Claro. Este, Sí, y ya hacía bastante tiempo que estaba investigándose eso, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y entonces en marzo del 2006, el doctor Salazar, que era el juez en ese momento, archivó el caso, pero inmediatamente la Suprema Corte de Justicia determinó de que daba lugar a la extradición, y bueno, y el 18 de abril del 2006 pisamos suelo chileno. O sea que eso es un poco cómo empezó toda esta historia, ¿verdad, Isabel? Seguro, sí, sí. Veo que hace un poco de eco mi voz. No sé, espero que Alicia pueda solucionar ese inconveniente. Este, ¿Vos me escuchás bien, Eduardo? Sí, te escucho perfecto. Ah, Súper. Este, no, haciendo un poquito de resumen de lo que venías diciendo.
en el 93 empezó todo tu problema y el de tus compañeros. Y Exacto, en el 94 había sido en lo de los de la ETA, ¿no? Así que si exacto. había defendido a esos extranjeros para que no fueran extraditados, cuando sucedió durante el gobierno de él, Vázquez podía haberse manifestado, ¿no? Porque si tuvo potestad para manifestarse como simple intendente, con más razón como Claro. presidente de la República. Pero Isabel, ya creo que a esta altura ya estamos acostumbrados a esos dobles discursos, ¿no? Ah, sí, sí, Defendemos dictaduras como en Venezuela, pero sí, condenamos a Paraguay y sí, nos metemos en los asuntos privados de Paraguay, pero no nos podemos meter en los asuntos privados de Venezuela. Entonces, sí, digo, todo el mundo sabe bien que, digo, cómo es el marxismo, cómo es el comunismo, digo, son personas que evidentemente uno no puede hablar, sentarse a hablar en serio, ni ah, sentarse sí, a hablar con eh, nunca vayas a esperar que un marxista te va a decir la verdad. Nunca, nunca, sí. nunca. Aquel que se sienta a hablar con un marxista y piensa que el marxista le está diciendo la verdad o que le va a cumplir con lo que le está diciendo, bueno, ya empezó perdiendo, ¿verdad? Entonces, Sí, ya sí, estamos acostumbrados a esas cosas. sí, además ellos se creen tan omnipotentes que pueden decidir sobre la vida y las decisiones de las demás personas, ¿no? Claro, claro. Y Eh, bueno, una vez aquí en Chile, fuimos, arribamos en la mañana, fuimos detenidos en un hospital de gendarmería, mm, y en la tarde nos fuimos maltratados por un coronel de gendarmería. Este, llegó a romperme el uniforme, llegó a romperme el uniforme que yo llevaba, porque acuérdate que nosotros estábamos detenidos en la escuela de armas y de un día para el otro claro, se nos dijo que teníamos que irnos de Uruguay. sí, Y bueno, con lo que teníamos metimos las cosas en un bolso y nos vinimos a Chile. Y bueno, cuando claro. vieron el uniforme, no, me rompió el uniforme. Eso fue denunciado al ministro Madrid. Al ministro, digo, se le llama ministro acá al juez, ¿verdad? Al juez Madrid fue Claro, sí, sí. denunciado, pero evidentemente no, sabemos que no hizo absolutamente nada, ¿verdad? En la Claro, sí. tarde fuimos, ¿cómo? En todas digo, en todas las profesiones hay alguno que da la nota, ¿no? Y sí, y sí. Bueno, y en la tarde fuimos distribuidos a tres unidades diferentes y después, el 18 de mayo del 2006, nos volvieron a juntar a los tres Mm, eh, en, en la base, donde la parte de un batallón de policía militar del ejército, en las afueras de claro. Santiago, a 40 kilómetros de Santiago. Y bueno, nos interrogó una o dos veces el juez Madrid, nada más, nada más. No logró obtener nada más de lo que él ya tenía, ni de lo que había en Uruguay. Mm, Este, nosotros dijimos siempre cómo habían sido las cosas y nada más, o sea que él no, él en su momento pensó que con la traída nuestra se le iban a abrir las puertas del proceso, pero no logró más que lo que él ya tenía. Y bueno, el 13 de septiembre del 2006 nos dieron la libertad y salimos a Santiago a ver qué podíamos hacer, ¿verdad? Porque la verdad que no teníamos nada previsto. Y claro. bueno, ahí a comenzar nuestras vidas, en libertad, entre comillas, porque Mm, ellos sostienen que nosotros estamos en libertad. Los años estos de aquí, de estadía en Chile, no cuentan para nada en una futura condena, para mm, descontar, ¿verdad? seguro, Eh, sí, sí. solamente los 6 meses que estuvimos efectivamente detenidos, pero bueno, por eso te digo que la justicia chilena considera que nosotros estamos en libertad, por supuesto que una libertad muy, muy, muy condicionada, ¿verdad? Pero bueno, Es claro. pero, pero las cosas están hechas así. Y bueno, en el 2010 sale una sentencia de primera instancia y en el 2013 sale la sentencia de segunda instancia. Mm, Y ahí es cuando cambia bastante todo el tema del proceso, ¿verdad? Si bien
en todo el proceso de primera instancia hubo también una serie grande de irregularidades, muchas irregularidades, testigos falsos nuevamente, documentos confeccionados por la PDI de Chile, apócrifos, cambiándole fechas, cambiando los hechos. Nosotros se lo hacíamos ver al juez Madrid, son 45 tomos, ¿no? De 500 hojas cada tomo, y bueno, y aprovechamos esos 5 meses que tuvimos detenidos para poderlo leer todo. Y bueno, y nos íbamos dando cuenta de las cosas, se las decíamos a nuestro abogado, se iban informando esas cosas y denunciando esos hechos, pero nunca tuvimos eco de ningún tipo, ¿no? O sea, en todo momento esa corrupción policial de la PDI de Chile fue aceptada por el ministro Madrid, y los resultados fueron de que, bueno, nos condena en primera instancia. Nos condena por el delito de secuestro y asociación ilícita. Y bueno, cuando se hace la apelación para la segunda instancia, en agosto del 2013 sale la sentencia de segunda instancia. Y la sentencia de segunda instancia modifica totalmente lo que eran las penas de primera instancia, ¿verdad? ¿Qué hizo el juez? El juez es Cerda, muy conocido por los prisioneros políticos chilenos. El juez Cerda es uno de los jueces que fue a Estados Unidos a recibir un premio de $180.000 por su participación en los derechos humanos. Y cuando le preguntaron al juez Cerda qué iba a hacer con ese dinero, si lo iba a donar a alguna fundación, a alguna organización de derechos humanos, dijo: no, ese dinero es mío y de mi familia, yo me lo gané trabajando. Entonces ya eso te demuestra la clase de persona que es este juez Cerda, ¿verdad? Hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, si me decías que sobre la segunda instancia. En la segunda instancia, sí. Mientras el juez Madrid siempre mantuvo los delitos de secuestro y asociación ilícita, porque así habían sido pedidos en la extradición, ¿verdad? Como delitos comunes, y él se encargó específicamente de decir que eran delitos comunes, el juez Cerda los tipifica como delitos de lesa humanidad. Entonces, automáticamente acá en Chile se utiliza la figura de la media prescripción. La media prescripción es que, pasado determinado tiempo, luego de cometido un delito, si excede en determinados años, el juez tiene la facultad de otorgarte la media prescripción, y eso te hace te baja las penas en un grado, ¿verdad? Claro. Acá las penas en Chile son muy folclóricas, le podríamos llamar. Por ejemplo, sí, te pueden colocar 5 años y un día, 541 días, 3 años y un día, 3 años, tienen diferentes grados. Pero eso te hace bajar, si tienes la media prescripción, te hace bajar y te puede llegar a tener una condena en libertad, ¿verdad? Que acá se utiliza mucho esa figura. Con esta nueva tipificación de delito, con esta nueva calificación de delito, lo que hace Cerda es subirnos al doble las penas. Hoy, por ejemplo, Casella está con 15 años, yo estoy con 10 y Sarli está con 5, ¿verdad? Y todo con penas sin beneficio de libertad. Claro. Pero ¿qué sucede con esto? Y ahí es el tema técnico y jurídico. Lo que hizo Cerda fue violar el tratado de extradición, porque específicamente cuando hay un tratado de extradición entre dos países, y esto es jurisprudencia de derecho internacional, no se puede, luego de conceder la extradición, lo que no se puede hacer en el país que solicitó la extradición es cambiar la tipificación de los delitos. Si una persona fue requerida, fue extraditada por el delito de secuestro, por ejemplo, cuando llega al país, no pueden procesarlo o condenarlo por un delito, por ejemplo, de homicidio, ¿verdad? Claro, sí, deberían pedirle nuevamente al país si autoriza a que se haga ese tipo de juzgamiento. Pero claro. en este caso,
nosotros fuimos extraditados por dos delitos comunes. Bien claro, porque además está escrito en la solicitud de extradición. Los delitos comunes de secuestro y asociación ilícita. Lo que hace el juez Cerda es cambiarlos y le cambia la tipificación y pone delitos de lesa humanidad. Claro. Alguno por ahí podrá decir que bueno, que es una mera categorización del delito, pero no es así porque vaya sí nos cambió la vida en cuanto a que nos subió las sentencias al doble. Entonces, el haber colocado un delito de lesa humanidad, evidentemente cambia toda la figura de los delitos. Y bueno, en derecho internacional se llama, es la violación del principio de especialidad. Eso es un tema muy, está bien trabajado a nivel mundial y todo el mundo sabe que eso no se puede hacer. Hay un caso, por ejemplo, de un italiano que estaba radicado en Uruguay y el italiano fue extraditado a Italia por un determinado delito y cuando llega a Italia, le cambian la tipificación del delito y lo quieren procesar por otro delito. Uruguay reclama, y esto te estoy hablando no hace mucho tiempo atrás, Uruguay le reclama a Italia y le dice que está violando el principio de especialidad, ¿sí? Y que le tiene que devolver al ciudadano italiano. Y Italia así lo hizo. Como no habían cumplido con el tratado de extradición, habían violado ese principio de especialidad, le devolvieron al ciudadano italiano, ¿sí? Bueno. Eso es en grande de qué hablamos cuando decimos de que Chile en el año 2013, desde el 24 de agosto del 2013, está violando el tratado de extradición a Uruguay. Y ya acá me parece que hay un tema que hay que dejarlo de lado. Acá ya no es ni Saldi, ni Casella, ni Radaeli. Acá es el Estado chileno que le violó un tratado de extradición a Uruguay. ¿Verdad? Ese es el problema mayor de todo esto. Y se lo está violando desde el 24 de agosto del 2013, ¿verdad? Hace más de un año, todos los días, porque hasta que esto no se pare, lo que se llama volver al status quo anterior, ¿verdad? Para que se vuelva al status quo anterior, debería quedar el juicio nuestro anulado, nosotros volver a Uruguay, y recién ahí ese status quo internacional, que es cuando se firman un tratado entre dos países, recién ahí el status quo volvería a estar en su forma normal. Mientras tanto, segundo a segundo, Chile le está violando un tratado a Uruguay. ¿Bien? Sí. Sigue el eco. Nosotros, bueno, esto lo conversamos con el doctor Otati. El doctor Otati hizo un escrito muy bueno, muy bueno. Y le fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. En diciembre del año 2013, o sea que ya hace más de un año, se le fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay ese escrito. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque cuando se efectúan las extradiciones, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que determina, ¿verdad?, cómo se deben hacer las extradiciones. La justicia otorga la extradición, ¿sí? Pero es el Poder Ejecutivo el que la lleva a cabo la extradición. Pero no solo por eso, sino que cuando a nosotros nos dan la extradición en el año 2006, el gobierno chileno, mediante una nota del embajador en Uruguay, le envía el agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay por el trámite efectuado y le dice que Chile va a cumplir con todo lo que dice el Tratado de Extradición y nosotros vamos a tener todas las garantías durante nuestra estadía y durante el proceso en Chile. Entonces, obviamente que esa nota está en ese escrito, ¿verdad?, que hizo Tati. Entonces, no solamente que desde el punto de vista de derecho internacional no se puede violar un principio de especialidad, sino que el Estado chileno, mediante esa nota, se había comprometido determinantemente de que no se iban a violar el tratado de extradición y que nosotros íbamos a ser juzgados por los delitos que fuimos pedidos y que íbamos a tener todas las garantías, cosa que se violó totalmente.
Mm. Y bueno, Isabel, de aquí Sí, a, desde diciembre del 2013 hasta ahora, estamos esperando que el Estado uruguayo tome una resolución referente a eso, porque hasta ahora mm, no la ha tomado. Sabemos que hubo alguna gestión hacia el gobierno de Chile, pero totalmente claro, informal. Y tampoco el Estado chileno, habiendo tomado conocimiento de esa denuncia que hacemos nosotros tres de la violación del tratado, tampoco el gobierno, tampoco el Estado chileno, en este momento, hasta este momento no ha hecho absolutamente nada. Entonces, el estado de indefensión nuestra es ya a esta altura total, ¿verdad? Es total, es claro, sí, total. Ya no nos queda, podría quedar una instancia, pero todos sabemos cómo se maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? sí, Nos quedaría esa instancia, pero bueno, estamos igual tratando de pelearla, principalmente en Uruguay, ¿verdad? Porque al que le violaron el estado de extradición es a Uruguay. Es el Estado uruguayo que tiene que hacer las gestiones formales para claro. que, para volver a ese status quo que yo mencionaba anteriormente. Y bueno, eso es un poco, digo, en la situación en que nos encontramos ahora, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico. Claro, y eso, bueno, está mostrando que la justicia ya no es ciega, es tuerta, ¿no? Y mira con un ojo solo el que le conviene a determinados gobernantes y a determinadas ideologías con tal de hacer daño, ¿no? Sí, por supuesto, por Porque, supuesto. Aquí tampoco el por, Estado de Derecho funciona, obviamente que no funciona, es solamente, claro, menos para el tema de los presos políticos, militares, ¿verdad? sí, es evidente que garantías no hay, ¿no? Ninguna, Isabel, ninguna. Esto está totalmente flechado y está dentro del modelo de venganza que Mm. sufren varios de los países de Latinoamérica. Sí, está dentro de ese propósito que tienen los del Foro de San Pablo de destruir lo más posible a las Fuerzas Armadas y también a la familia, ¿no? Porque destruyendo a los militares, en este caso, están matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, a ustedes y al resto de los prisioneros políticos, y por otro lado, las familias de cada uno de ustedes, porque atrás de cada preso político hay una familia Sí, y por una supuesto. familia que sufre, que ve que no puede encontrar la solución a los problemas que le están fabricando y sin ninguna garantía de un juicio justo, ¿no? Sí, exacto, sí, así es, Isabel. Sí, las familias nuestras, digo, acá también eh, fueron rehén un poco de toda la situación nuestra, ¿verdad? Tuvimos Claro, muchos problemas para sacar una visa, no nos dan la sí, visa, si no nos dan visa tampoco nos dan cédula de identidad, sin cédula de identidad uno en un país no existe, no podés hacer nada, no podés hacer nada, claro, entonces tuvimos muchas trabas por ese lado, muchas trabas, y por eso te digo, ellos hablan de una libertad que no es tal, porque una libertad que no puede salir de Chile, una libertad que no te dejan trabajar porque no tenés visa, no tenés claro. documentos, no podés manejar porque no tenés cédula y si no tenés cédula no te dan la libreta de conducir. Entonces son una serie de cosas que una va trayendo a la otra y sí, la familia fue rehén. Recuerdo una frase del juez Madrid Mm, en las primeros conversaciones que tuvimos con él en el juzgado, y nos decía, ustedes piensen en su familia. mm, Si ustedes no colaboran conmigo, esto se va a hacer largo. Y si esto se hace largo, las familias de ustedes van a sufrir mucho. Yo te pregunto, Isabel, si eso no es una tortura psicológica, ¿eh? exacto, sí, El colaborar para ellos, ¿tú sabes lo que es el mm, colaborar para ellos? Es que tú les digas lo que ellos quieren escuchar. claro, Nada más. Esa es la colaboración que los jueces marxistas, tanto de Chile como de Uruguay, pretenden. Colaborar para ellos es, tú me tienes que decir lo que yo quiero escuchar. mm, Estamos en el siglo XXI, Isabel, y que de la boca de un juez que se llenan se rasga las vestiduras hablando de derechos humanos, de democracia, sí. de Estado de Derecho, y que de la boca de un juez en pleno siglo XXI salga esa frase, es increíble. Es de una impunidad absoluta.
Sí, porque aparte es como cuando te hablan de tolerancia, también tolerar el daño que ellos te hacen, pero no es el verdadero significado de tolerancia. Para ellos cuando hablan de tolerancia es que uno agache la cabeza y les diga todo que sí. Claro, Así claro. que viene a ser ese tipo de colaboración Es lo que el que hablábamos ellos del pretenden, discurso, ¿no? el discurso. Mm. Pero el tema de derechos humanos para todos los que no razonan, se guían exclusivamente por las palabritas lindas que ellos dicen, claro, escuchan hablar de derechos humanos y ya piensan que son dioses los que están diciendo eso, ¿no? Exacto. Este, y la verdad que me imagino sobre todo el otro día, por ejemplo, el otro día, ya hace unos programas atrás, cuando estuvo la señora Alicia Burgueño, que nos contaba también de que la hija de ella tenía 17 años cuando llevaron preso al padre, ¿no? Y Ujú. cómo el general Dalmao pensaba que si él sabía que él era inocente, él no había hecho nada malo, él confiaba en la justicia y cómo la justicia le, le demostró que no es tal, ¿no? Sino que, como decía hace un rato, ya de ciega no tiene nada, es totalmente tuerta, usa un ojo solo, ¿no? Y Solo, para sí. hacer daño, Sí, no para exacto, hacer justicia. exacto. Entonces, pienso que a las familias le tiene que afectar mucho esa situación, sobre todo cuando hay jóvenes o niños que les cuesta más entender la situación, ¿no? Fíjate que mis hijos, los más grandes ahora, las niñas tenían, las dos mellizas tenían 2 años cuando empecé yo con esto. Hoy tienen Mm, 24. Y claro, y el mayor tenía 7. Hoy tiene casi 30. Entonces, es toda una vida claro, viendo sí. esto, Mm, aguantando esto, viendo al padre en los diarios, con las mentiras, con esto, con aquello, con lo otro, ¿verdad? Entonces, la sobrelleva, Isabel, uno está acostumbrado, uno es un mm, soldado y tiene que estar acostumbrado a este tipo de cosas. Es lo que me tocó, es la guerra que nos tocó. mm, Este, dijera, me río porque, este, como dijera hace poco Arturo Pérez Reverte, ¿no? A los españoles cuando querían defender a los terroristas yihadistas, ¿no? Les dijo, sí, es la guerra, idiotas, ¿verdad? mm, Como sí, diciéndole, es la guerra, ¿de qué me vienen a hablar de esto y de aquello y lo otro? Y bueno, y esto también yo les digo a todos, sin utilizar ese adjetivo, claro. digo, esto es la guerra, esto es parte Mm, de la guerra, esto es parte de la guerra. Aquí no se tira un tiro, pero esta guerra se hace con lápiz y papel, sí, ¿verdad? Y hay sí, prisioneros, sí, una guerra psicológica que va dañando o por lo menos apunta a dañar el estado de ánimo y la tranquilidad de la gente, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Esta es la continuación de aquella guerra donde se ponían bombas y se tiraban tiros. Esto Mm, es la misma guerra, pero con otros métodos y otra continuación. Aquel que no lo entienda sí, así, ya está perdiendo de partida, ¿verdad? sí, sí. Entonces, yo por eso insisto, digo, eh, creerle a un marxista o meterse adentro de esa bolsa que los marxistas han creado de todo eso, hablar de derechos humanos, a veces hasta nosotros mismos nos van contagiando de palabras, de eslóganes, de conceptos, nos van contagiando y terminamos hasta nosotros mismos hablando de el militar que está preso por el tema de derechos humanos. No Mm, hablemos más de esa manera. Me acuerdo también que en la época de la Guerra Fría, eh, la Unión Soviética sacaba el término coexistencia pacífica. ¿Te acuerdas? mm, sí, ¿Qué era la coexistencia pacífica? Era ni más ni menos que un freno a aquellas naciones que querían luchar contra el socialismo y contra el comunismo, ¿verdad? Entonces ellos claro. decían, ¿cómo? Y propagaban la paz. ¿Cómo una Mm, nación va a salir a pelear a Vietnam? ¿Cómo una nación va a salir a hacerle la guerra a otra? Y entonces era la coexistencia pacífica, era la guerra entre países, entre naciones. Hoy el tema de derechos humanos es ni más ni menos para qué.
aquellos militares o aquellos civiles que quieran enfrentarse al marxismo abran los ojos y le tengan miedo a enfrentarlo. Es ni Sí, más ni menos que eso. Es ni más ni menos que eso. Entonces, yo llamo a que no entremos más en esa historia de hablar de derechos humanos, ni de esto, esto es una venganza y esto es parte de la guerra y punto, y nada más. sí, ¿Verdad? sí, Es así. sí. Sí, es como el principio de gobernabilidad entre los partidos políticos también. No es otra cosa que anular la oposición. Y Claro. si anulan la oposición, anulan ese tira y afloje que puede haber en las ideas, en el intercambio de conceptos, ¿no? Exacto, sí. Ellos son maestros para ese tipo de cosas, para Sí, esas acciones psicopolíticas, son maestros, ¿no? sí. Entonces, hay que estar muy cuidadoso de ese tipo de cosas. Hay que leer muchos libros sobre marxismo, hay que leer muchos libros sobre comunismo. Ellos, si hay una cosa que no mienten, es Mm, que cuando te dicen lo que van a hacer. Ellos mm, siempre desde el año 1917 dijeron lo que iban a hacer. Lo dijeron, está escrito en documentos, en sí, libros, está escrito. Eso nunca lo ocultaron, que siempre dijeron claro. que ellos iban a tirarle el lazo para que la democracia se ahorcara, ¿verdad? Lo Sí, dijeron siempre. sí. Es lo que están haciendo ahora. Lo que pasa es que yo veo a veces que hay políticos que no saben nada de lo que es el marxismo, no saben nada de lo que es el comunismo, Exacto. tienen un concepto totalmente equivocado, no han leído Mm, absolutamente nada, entonces se sientan a hablar con un marxista y obviamente el marxista los hace para los arriba da y para vuelta. Sí. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Solo con leer los 10 puntos de Lenin ya ahí la gente tendría que darse cuenta, ¿no? Que en Claro, uno de los puntos dice, hablen de democracia continuamente hasta llegar al poder absoluto, ¿no? exacto. Entonces, si la gente conociera, aunque sea lo básico, se daría cuenta, como vos decís, de que ellos ya tienen un plan y ellos Y lo tratan van de llegar a lograrlo lo máximo, ¿no? van a De ese cumplir. plan. Es una religión fundamentalista el comunismo, Isabel. Es así. Sí, sí. Ellos no se van a apartar nunca de esas creencias, van a cumplir con sus códigos, con lo que está escrito y podrán dar, como dicen ellos, un paso para atrás, pero ese paso para atrás es para dar dos para adelante. Sí, Dijera Solzhenitsyn, la única forma de combatir al comunismo es levantándole un muro. sí, Es la única forma de combatir el comunismo. Y cuando te hablo de muro, te hablo de diferentes tipos de muro, ¿verdad? Pero el muro hay que sí, sí, levantar. El muro hay que sí. levantárselo. Es la única forma de combatir el comunismo, levantando el muro. Ni dialogando, ni haciéndonos los buenos, ni ellos entienden muy pocos Sí, idiomas entienden. sí, porque Este, primero ellos la bondad o la educación la confunden con idiotez, para empezar. mm, Así que el lenguaje de ellos nunca va por argumentos tampoco, siempre va por la fuerza, por tratar de imponerse ellos a como dé lugar. Entonces, claro, es imposible que haya un diálogo en esa situación, ¿no? exacto. Mira, nosotros estamos Sí, aquí, fíjate esto, el, el sistema judicial chileno hoy sí. tiene dos sistemas, aunque te parezca mentira, pleno siglo XXI y en lo que ellos dicen que es un Estado de Derecho, hay dos sistemas judiciales funcionando a la vez. Ah, Unos, uno para los que cometieron delitos antes del 31 de diciembre del 2000 y hmm, otro para los que cometieron delitos del 1 de enero del 2001, ¿verdad? sí, Así, como tuvieron que hacer una reforma al Código Penal, tuvieron que hacer eso. Entonces, dejaron para atrás delitos del 2002. Por supuesto que todos los delitos del 2002 son los que tienen que ver con militares, ¿verdad? claro, sí, sí. Obviamente. ¿Por qué cambiaron ese sistema? El sistema que tenían, el sistema antiguo, como le llaman aquí, es un sistema sumamente inquisitivo, sumamente Mm, inquisitivo. El juez, no hay fiscales, no existen los fiscales, el juez es el que mm, investiga, el juez es el que interroga, el juez es el mm. que sentencia, el juez es todo. Sí, sí. Una vez un periodista de búsqueda le preguntó al juez Madrid, pero entonces usted es como si fuera un rey. Y le contestó, sí, soy como si fuera un rey, Mm, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros estamos sometidos a ese sistema viejo, que no tiene ninguna garantía de nada. El sistema claro. nuevo
lo cambian porque ellos mismos, si tú lees, a ver, ¿por qué cambiaron el sistema antiguo? Ellos dicen que era un sistema inquisitivo, era un sistema que no le daba garantía a las personas, era un sistema Mm, antidemocrático, etcétera, 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 etcétera. Pero resulta que igual el sistema ese, que es inquisitivo, antigarantista y antidemocrático, para nosotros sigue funcionando, ¿verdad? sí, Entonces, sí, por eso te digo, es una impunidad absoluta, Isabel, con cómo se mueve esta gente. Es absoluta la impunidad. Los sí. políticos, los jueces, es increíble. Es increíble que en pleno siglo XXI estemos viendo estas cosas. Sí, y no ven más de la nariz de ellos, ¿no? Los intereses propios nada más. Exacto. Es triste eso, ¿eh? Porque eso es lo que hace que una sociedad se venga abajo también, porque la falta de garantías en las autoridades, Eso bueno, va a traer consecuencias a la larga. En todos estos países, esa colocar la política por arriba de las leyes, a la larga, sí, Isabel, va a traer muchísimos daños a los países. A veces no lo percibimos porque mm, estamos en la diaria, la vemos, estamos corriendo para arriba y para abajo, no nos sentamos a pensar cuando una autoridad dice una cosa de esas, la barbaridad que está diciendo, no nos damos sí, cuenta. porque lo Y, van haciendo con sutileza, ¿no? claro, claro. Y de repente hoy uno dice, bueno, no me toca a mí, como no me toca a Mm, mí que la política esté por arriba de la justicia, como no me toca a mí, no pasa nada. El problema es cuando le vaya pasando de a poco a todos los ciudadanos de esos países que piensan de esa manera, sí. ahí vamos a ver la cruda realidad de esas palabras. Sí, sí, porque el hecho de que lo político esté por encima de lo jurídico, como han dicho, es porque Es muy grave, entonces desconocen totalmente la es muy separación de poderes, Es muy ¿eh? grave, muy Sí. grave. Yo digo, solamente en un país como Uruguay le permiten a un presidente hablar de esa manera. Increíble, Mm. es increíble, increíble, increíble. Bueno, el pez muere por la boca, ¿no? Por cada cosa de esas aparentes bobadas que ha dicho, ha destapado otras, ¿no? Si uno sabe leer entre líneas, ¿no? Claro, claro. Lamentablemente no todo el mundo le presta atención a la letra chica, como se dice, y no leen entre líneas. Sí. Bueno, Isabel, traté de ser lo más. Tengo tantas cosas para contarte en todos estos casi 9 años que estamos aquí y Y todos me imagino. los 13 anteriores tendría muchas cosas para contar, digo, pero tampoco el tema es aburrir a la audiencia y traté de ser lo No, más. está, eh, está interesante todo lo que estás diciendo. lo más resumido posible para que tuvieran un pantallazo general, digo, de cuál es la situación esta y bueno, y nada más que eso. Este, bueno, y a esta altura ya estamos acercándonos al final del programa. Este, primero que nada, te quiero agradecer por haber estado participando y por todo lo que dijiste, que realmente es muy interesante. Es importante que estemos al tanto y la audiencia esté al tanto de cuál es la verdadera situación de los prisioneros políticos, no solo de por lo que nosotros decimos y las cosas que comentamos, sino que escuchando a los protagonistas siempre es más claro que queda, ¿no? Exacto. Este, entonces, como nos quedan unos poquitos minutos, bueno, como te decía, te agradezco el hecho de que hayas aceptado participar en el programa y te dejo para que hagas una especie de resumen y te despidas y porque después de nosotros viene el programa Raíces Ancestrales que conduce el coronel aviador Ego Correa Luna Sí, con su buena música. con su buena música, exacto. Un programa muy cultural y muy ameno para escuchar también. Esas son las Y otras cosas que también tenemos que, este tema es cultural. sí, Tenemos que tratar de agarrar a Gramsci y ponerlo del lado nuestro y mm, hacer lo que decía Gramsci para ellos, empezar a hacerlo nosotros. Esa es la mm, forma que hay que hacer estas cosas. Esto es cultural, esto es de valores, esto es de principios, esto es... eh, esa es la forma de combatirlos, esa es la forma de sí, combatirlos. Este, eso es muy sí, importante y a veces lamentablemente veo que
que estamos perdiendo muchas de esas cosas y esos son campos abiertos para que el marxismo Sí, eh, avance. camine y avance sin inconveniente. Es Isabel, así. el Sí. agradecido soy yo, un honor, un gusto haber podido conversar contigo y con la audiencia de, de la radio. Mm, Le quiero mandar un especial saludo a todos los prisioneros políticos militares que están en Uruguay y al coronel Cordero que está en Argentina. mm. Este, a todos mis camaradas, especialmente los llamo así, son mis camaradas, Y es eh, así, sí. es así. Un especial saludo para ellos. eh, a seguirla peleando, a seguirla luchando. Eh, lo peor que nos puede pasar es que nos vean con la cabeza baja, y eso Mm, nunca lo van a ver, eso nunca lo van a ver. Este, podremos estar con los cuerpos sin libertad, pero las conciencias nuestras están, y la moral nuestra con la fuerza más grande. Así mm. que a ellos un saludo especial. A todos los otros camaradas que siempre me están haciendo llegar su saludo, su apoyo, eh, un abrazo grande también y a redoblar la lucha. A redoblar la lucha porque no es solamente para nosotros, sino que es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nosotros ya estamos entrando en una etapa eh, en que los objetivos empiezan a estar un poquito más limitados, pero todo lo que dejemos de hacer ahora, todo lo que dejemos de hacer ahora en ese sentido que te digo, en el sentido cultural, en Sí, el sentido de los valores, en el sentido de los principios, lo van a ver afectados nuestros hijos y nuestros nietos. sí, Pensemos desde que nos levantemos de mañana hasta que nos acostemos en la noche, pensemos que cada acción nuestra tiene que estar dirigida a eso, a pensar en cómo van nuestros hijos y nuestros nietos a resolver situaciones que a veces nosotros por pereza las dejamos pasar. Eh, sí, a repito, veces, sí, sí. sí, dime. Sí, no, te escucho, te escucho. Pues No, me distraje con otra cosa, pero sí. a redoblar los esfuerzos en ese sentido, digo, y a pensar en ellos más que en nosotros mismos. Nada más, Isabel. Muchas gracias. No, gracias a vos por haber participado y bueno, y gracias a la audiencia que nos estuvo escuchando y apoyando y bueno, quedamos para el próximo lunes a las 9 de la noche de Uruguay. Hay que recordar que el sábado cambia la hora para nosotros. No sé si en Chile y en los otros países también. No, acá no va a Eh, cambiar. Este año no cambia la hora, Isabel. Vamos a quedar con 2 horas de diferencia con Uruguay, acá en Chile. está. Sí, porque ahora tenemos una hora de diferencia. Exacto. Ah, bueno, así que buenas noches y hasta la próxima semana para todos. Chao. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.